Es lunes de mi queridísimo Jorge Triana, a quien saludo con ahora otro dulcecito que nos regala la Cuarta Transformación, y es la vinculación de René Bejarano con las mafias que se dedican a la clonación de tarjetas en el estado de Quintana Roo. Te saludo, Triana. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues efectivamente nos enteramos ahora a través de una investigación de Milenio, del periódico Milenio, que hay un expediente dado a conocer en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde esta red que ya conocíamos la noticia, hay una red de rumanos trabajando en Cancún, que se dedican a la clonación de tarjetas de crédito, se dedican a la extorsión, a pedir derecho de piso, al narcomenudeo, al tráfico de personas, utilizando a las personas para el tráfico sexual, etcétera, unos angelitos, y que han contado con el apoyo sistemático de varios políticos mexicanos. Se habla de varios diputados, exdiputados del PRI, del Partido Verde Ecologista. En especial me llama la atención que hay varios nombres menores del Partido Verde Ecologista. Se menciona nuevamente, recordarás tú, a Greg Sánchez, que por ahí estuvo acusado hace unos 10 años también de vínculos con crimen organizado y que tiene alguna acusación por ahí en Argentina también, pero se dice que la persona que funciona como vínculo entre las autoridades y esta banda de criminales, liderada por una persona que la apodan el Tiburón, se llama Florán Tudor, alias el Tiburón, que es un rumano, pues es René Juvenal Bejarano Patiño, el señor de las ligas, aquel que vimos en el año 2003 embolsarse fajos de billetes y regresar por las ligas, esposo de quien hoy pretende gobernar de nueva cuenta la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna. Hay una línea de investigación abierta y no pueden decir que es un complot y no pueden decir que es, pues una mala fe de parte de la oposición o que se están inventando cosas, porque es una investigación de parte de la propia Fiscalía General de la República que se abrió o se dio a conocer en el Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una raya más al tigre. Parece que no nos pueden dejar descansar un solo día, Pedro, sin que haya un escándalo de corrupción. Y lo que llama más la atención es el presidente de la República, que hoy regresó después de su encierro, de su cuarentena, a soltar leñazos por todos lados contra Enrique Krause, contra el Reforma, contra Aguilar Camín, contra medio mundo. Pero, pues, ¿cómo puede hablar o escupirle en la cara a estas personas cuando tiene angelitos en su partido como René Bejarano, que lo acabamos de ver, vínculos con la mafia rumana, como el presunto violador serial en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, como el señor Carlos Lomelí, para quienes no sepan quién es el ex candidato a gobernador de Jalisco por Morena, compadre de Andrés Manuel López Obrador, ex superdelegado de su gobierno en aquella entidad que creó toda una serie de empresas fantasmas para hacer que siempre ganara su farmacéutica los concursos, tuvo que renunciar al cargo y ahora lo tienen de candidato a gobernador de Guadalajara. Este es el mundo al revés, Pedro. ¿Qué está pasando? Lleno de delincuentes el gobierno y los cercanos al presidente, y él atacando a los que él llama intelectuales orgánicos por cometer el pecado mortal de criticar su gobierno. Sí, la verdad es que ya salió René Bejarano a decir que es falso esta investigación. Así es. Ya lo hace a través de un tuit en donde simplemente dice es falso. No se da mayor explicación. Ahora, recordémosle a la gente quién es René Bejarano, quién es Dolores Padierna, ¿no? Este grupo, este marido y mujer que durante muchos años encabezaron redes de extorsión a comerciantes del primer cuadro de la ciudad, que junto con Martí Batres se dedicaban a reunir fondos en efectivo para poder financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador. René Bejarano es un incondicional del presidente al grado que se tragó la bala y se tragó la cana porque estuvo encarcelado por indicaciones del ahora presidente, que decidió dejarlo morir
a aceptar que él era parte de este proceso de corrupción en donde se estaban negociando los dineros de los aceros y los dineros de las compras que se hacían para la construcción del segundo piso del periférico. René Bejarano es un hombre despreciable de la política, que lo único que ha sabido hacer en su carrera política ha sido operar tras bambalinas por medio de, pues digámosle, el fantasma de las operaciones. Dolores Padierna ha sido una mujer que se dedicó a sembrar odio en las tribus, en las mismas tribus del perredismo, en donde a través del descontrol controlaban a los miembros de estas tribus del PRD, que cuando se van a Morena se lleva esta bola de escorias, estas ratas, y como bien lo dices, no pueden acusar que esto viene de la oposición. Vemos a Roberto Borge ahí también involucrado, vemos, claro, como bien lo dices, a Greg Sánchez. ¿Cómo nos podemos olvidar? Greg Sánchez es igual a Félix Salgado Macedonio durante su administración en Acapulco, un hombre que se involucró con el crimen organizado, que tuvo muchos escándalos, que tiene pues cuitas pendientes, inclusive con el gobierno norteamericano. Greg Sánchez, también Félix Salgado Macedonio, pues hace lo mismo, y después vimos el apadrinamiento que recientemente le hace René Bejarano igual a Félix Salgado Macedonio, como diciéndole a este grupo de ucranianos: no se preocupe, vamos a expandir nuestra operación a otro puerto turístico que ahora será el puerto de Acapulco. Es increíble que este tipo de cosas yo creo que no las podemos dejar pasar, y no podemos no hacer memoria de quién es René Bejarano y cómo ha crecido en la política mexicana. ¿Qué ha hecho René Bejarano? Yo les pregunto a ustedes, además de enriquecerse ilícitamente aprovechándose del poder de la mano de él y de su esposa, que no vende papayas, no vende piñas la señora Dolores Padierna. Oye, para que se dé una idea a la gente, René Bejarano era secretario particular de Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? En la primera parte de su sexenio como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. En la segunda parte lo puso como diputado local en la Asamblea Legislativa y coordinaba al grupo parlamentario mayoritario, el del PRD, el del partido de López Obrador. Ahí fue cuando salieron los videos donde se ve que recibe dinero del empresario Carlos Ahumada, ¿no? Bueno, pues a cambio, por supuesto, de favores electorales. Es acusado de peculado electoral. Me tocó votar, y bueno, no votar, pero me tocó estar presente en el desafuero de René Bejarano. Yo era diputado federal, Pedro, y no me dejaron votar porque yo presenté una denuncia penal contra Bejarano. Entonces me aplicaron una cosa que se llama recurso, incidente de recusación, diciendo que yo era juez y parte y no pude votar, pero una resistencia. A donde íbamos nos perseguían las turbas bejaranistas, llenas de odio, de gente que defendía a su líder, y efectivamente es un político muy inteligente, muy perverso, actúa en las plomerías, estuvo 5 meses en la cárcel. El periódico Proceso, bueno, el semanario Proceso dio a conocer que vivía pues a todo lujo, tenía hasta DVD en ese entonces, pantalla de plasma y demás, tenía privilegios adentro de la cárcel. Llegó Marcelo Ebrard de jefe de gobierno e inmediatamente lo dejaron ir. Un juez lo absolvió y no, por supuesto que no apelaron la sentencia. Y déjame decirte también que en este sexenio maneja el grupo de René Bejarano la Secretaría del Bienestar desde el principio. Una incondicional, fue secretaria en un principio y ahora con este actual secretario de los programas sociales. Fue como poner a Drácula, Pedro, a administrar el banco de sangre. Bejarano administrando los programas sociales del gobierno. Sí, no, pues qué bien que lo pones, que nos acordemos cómo fue que René Bejarano salió de la cárcel. Y sí, efectivamente, lo perdonó Marcelo Ebrard Casaubon, hoy canciller de los mexicanos y pues virrey, al parecer, que todavía tiene esta influencia, este proteccionismo. Lo dices perfecto, es como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. Ahora estos hombres son los que están detrás del banco de bienestar, que pues es el que pues trafica todo el dinero de los votos. Y si algo sabe hacer René Bejarano, es acarrear. Es el experto acarreador. René Bejarano, Martí Batres y Dolores Padierna, este grupito, no se les olviden estos nombres, eran los encargados de llenar las plazas que, no sé si te acuerdas, Martí Batres daba la famosa leche Betty para que la gente de escasos recursos fuera a estas marchas y les daban este litro de leche Betty, que después nos enteramos que tenía caca de vaca.
Entonces, pues este es el nivel del gobierno y me quedo con estas palabras que dijiste. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está repleto de criminales, porque no nada más es René. Estamos hablando de Félix, estamos hablando del líder de los senadores, estamos hablando Lomelín, de Manuel Bartlett, de Carlos Lomelín, estamos hablando, bueno, no creo que haya uno hoy por hoy que se salve. Estamos hablando de Irmeréndira Sandoval, estamos Ana hablando Guevara. de Ana Guevara, de todos los que están al lado del presidente. Resulta ser esto es una cuna de ampones. Y ¿sabes qué, Jorge? Que ya cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, como hoy, que sale nuevamente con la cantaleta de acusar a los neoliberales y los conservadores y lo peor que ha sido y los que nos llevó al traste, porque así lo dice, lo que realmente nos llevó al traste fue la corrupción. Ya cuando sale el presidente a hablar de la corrupción, ¿cómo es posible que le creamos? ¿Con qué elocuencia podemos creerle a un presidente que dice atacar la corrupción cuando incita a la corrupción? Y no solamente le incita, sino le da cabida y le da cobijo a la corrupción que estamos inmiscuidos hoy por hoy los mexicanos. Cada día que pase, Pedro, y que Manuel Bartlett siga en el cargo, que sigan quitándole inhabilitaciones a las empresas de Carlos Lomelí, que Ana Guevara siga sin ser investigada por extorsión, que Rocío Nale siga con su contrato con su compadre vigente en Dos Bocas, que Irmeréndira Sandoval siga absuelta por sus propiedades que no puede comprobar su origen, etcétera, etcétera. Es un día más donde Andrés Manuel López Obrador adolecerá de autoridad moral para señalar la corrupción de gobiernos anteriores. Triste, pero así es. No se vale con el dedo flamígero señalar la corrupción del pasado y la que le conviene nada más, y la corrupción de sus parientes, la corrupción de sus cuates y la de su administración, echarla bajo el tapete y voltearse para otro lado. Eso se llama doble rasero y el país está harto de políticos doble raseristas. Pues te agradezco mucho, mi querido Triana, por este comentario tan acertado y como siempre te mando un abrazo, hermano, y que la lucha siga. Te felicito por este podcast que estás sacando con Javier Lozano, que por cierto, bastante interesante y los recomiendo. ¿Dónde te pueden seguir con Javier, Triana? Estamos, por lo pronto, estamos en todas las redes sociales para que nos sigan. En Twitter es Anillo al Dedo Pod, así como va, Anillo al Dedo Pod, POD. En Facebook es como Anillo al Dedo y en nuestro canal de YouTube que es como Anillo al Dedo también. Y a partir de la semana que viene vamos a estar también en Spotify, ¿no? A ver cuándo nos acompañas, Pedro, para que echemos fuego entre los tres, ¿no? Tú sabes que nada me gustaría más porque me da mucho gusto saber que los colaboradores con los cuales cuenta este noticiero estemos haciendo tanto por el país y sigamos y no nos achiquemos y vámonos para adelante porque arrieros somos y en el camino andamos. Es correcto, mi estimado Pedro. Listo. Te mando un Buena abrazo, semana. Triana. Igualmente para ti.